la hora. Vamos a actualizar la hora de hoy viernes. A ver, a ver, a ver. Estamos en la 1 de la mañana. 1 y... Veamos aquí. 55 minutos de la madrugada del viernes 1 de diciembre. Bienvenido a diciembre, el mes más hermoso del año, el mes familiar, el mes de la natividad, el mes de la celebración de la llegada del niño Jesús, el mes del nacimiento del Salvador en nuestra religión cristiana, de nuestro amado Señor Jesucristo. Quiero hacer este video en otra carta abierta a Daniel Lara Farías y a Nito Pérez Osuna, de hoy jueves. El primer video que ellos estuvieron haciendo de que hablar cualquier vaina no me interesó en lo absoluto. No me interesó porque eso es más que todo para los amigos de ellos, sus familiares, el itinerario de viaje. Esperemos que el señor Neomar Hernández se reponga pronto de salud y todas esas cosas. En verdad no le presté mucho interés y bueno, fue un saludo de amigos, fue una conversación de amigos, pero en cuanto al interés nacional e internacional, en verdad no tenía mayor relevancia, pues. No tenía mayor relevancia. Ahora, en cuanto al tema de la soberanía se ejerce, no se consulta. Fíjense lo siguiente, tengo varias observaciones con respecto al señor Daniel Lara Farías, que tiene un excelente conocimiento y memoria en cuanto a la historia de Venezuela, pues, o sea, tiene unas cualidades intelectuales muy sobresalientes en cuanto a sus estudios y sus investigaciones, en verdad. A ver, él plantea de que si, por ejemplo, compara, de que si en Colombia, vamos a bajar aquí la página para podernos ver en la cámara, si en Colombia se les ocurriera realizar un referéndum y nombrar, qué sé yo, el Golfo de Coquibacoa, que supuestamente, según Daniel, ese era un loco, que yo no sé qué, o de pronto dijeran de que los límites de Riohacha, de Maicao, se extendieran a toda la península de La Guajira y los monjes y todo eso, hicieron un referendo popular en Colombia y aprobasen eso, yo le podría contestar a Daniel Lara Farías que en Venezuela hubo mucho valor, mucha valentía, para no decir malas palabras. Eh, Hubo decisión firme desde el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, que le dio, bueno, pocos minutos para que desalojaran la hija de los monjes, como el gobierno de Jaime Lucinche, que estuvimos a punto de ir a una guerra, que se le dio un plazo estimado para abandonar las aguas del Golfo de Venezuela, so pena de sufrir las consecuencias, pues, de ser bombardeada la corbeta Caldas, que fue un acto de provocación de Colombia. Esos gobiernos anteriores actuaron con firmeza,
sin guabineo y con una gran firme decisión. Lamentablemente se dice, no sé, Daniel Ara Farías pudiera aclararme. Lamentablemente se perdió por los costos de la guerra como un pago. Se pierde Trinidad y Tobago, se pierde Curazao, se pierde Aruba, se pierde Bonaire. Cuando viene la famosa frase he arado en el mar. Pero me parece muy interesante algo que yo desconocía y en verdad yo lo aplaudo y lo respeto por su excelente investigación y conocimiento de que Venezuela no ha perdido todos los lados arbitrales en el exterior y pudimos ganarle a Holanda en cuanto al punto más al norte que tiene Venezuela, que lo marca la isla de Aves, en la cual explicaba muy bien Daniel Lara Faría que éramos como países vecinos de República Dominicana, de islas de Inglaterra, de Estados Unidos, etcétera. Y que siempre esas pequeñas islas que, que el presidente antecesor del actual, el que comenzó la revolución bolivariana de Venezuela, trató de ganarse a todos esos presidentes y todos esos gobiernos con una gran regaladera de petróleo, incluyendo Guyana. Cuando yo estuve leyendo de que por 12 años Guyana estuvo recibiendo petróleo venezolano prácticamente sin costo alguno. La Guyana Esequiba. Y Daniel Ara Faría lo habló muy claro, de una forma muy inteligente, muy sagaz y muy determinante. Ellos representan ser nuestros enemigos, ellos nos odian. Al igual que la gente de Petrocaribe, o sea, si fuera por ellos nos quedáramos sin ninguna isla en el mar Caribe, pues si fuera por ello, bueno, se repartiría en Venezuela como una gran torta, pues, pedacitos de torta. Gracias a esas potencias como Holanda, como Inglaterra y los Estados Unidos. Hay una observación que yo le hago a Daniel Ara Faría, no todo es malo. Es un gran hombre y muy culto, en verdad, y muy versado en el plano histórico, y tiene mucho material en lo cual lo han apoyado muy bien para sus pastillas de memoria, para los expedientes del chavismo, y bueno, y toda la demostración, todas las pruebas a través de los videos y en los cuales recordar es vivir y demuestra la verdadera cara de esas personas que en un tiempo demostraron ser una cosa y después quieren aparentar ser otra cosa. Eso está muy bien y hay que hablar bastante bien de Daniel Lara Faría. Pero tengo una observación. Me pareció excelente decir de que esto es un sistema excelente. No se trata de Diosdado Cabello, de Joven Rodríguez, de Cilia Flores, de Nicolás Maduro. Él habla de que es un sistema y sí lo es. Y es perfecto y el hombre lo entiende. Lo entiende muy bien, en verdad, de que prácticamente entre ellos se reúnen como una camarilla, junto con Padrino López, por supuesto, que es la representación
de las Fuerzas Armadas junto con el fiscal de los tatuajes, todos se reúnen y entre ellos mismos van planificando paso a paso todo lo que van haciendo, con injerencia incluso o tutela de otros países extranjeros. Eso está muy bien, Daniel Lara Faría. Lo que sí te critico, y es algo que pareciera que no lo entiendes, es que cuando nosotros hablamos de chavismo, yo me refiero a un estado de tiempo cuando Chávez estaba en el poder, con sus ministros, con su estilo de gobernar, en una época donde había guerra en el Golfo Pérsico, en donde el barril de petróleo llegó a récords inimaginables, por desgracia, en manos de unos irresponsables en Venezuela que malgastaron y dilapidaron grandes fortunas de los ingresos petroleros del país. Es un estado de tiempo. Y con lo que yo te digo que viene el madurismo, que es un derivado del chavismo, te estoy hablando de otro estado de tiempo. Sí es un mismo sistema, claro que sí. Es un mismo sistema que nació en 1998, desde que fue electo Chávez, desde que asumió el cargo en el 99 y fue cambiando posteriormente según fue llenándose de vanidad, de narcisismo y de apoyo de la manipulación del presidente cubano Fidel Castro. Estamos en un mismo sistema, pero con dos gobiernos y dos presidentes distintos, o dos gentes distintas, pero es un mismo sistema, Daniel. Vuelvo a repetir con todo respeto, ya Chávez se murió en diciembre del 2012, falleció. Chávez no está mandando en el 2023, Chávez está muerto. Y lo que tenemos actualmente, Daniel Lara Faría, tenemos lo que tú llamas el show de Joselo, que es Diosdado Cabello. Tienes una gran payasada que en verdad, bueno, en algunas ocasiones el hombre a veces se porta serio y te habla de medidas que ya son conversadas de antemano antes del programa, de los acuerdos, del aprobado, todo eso está ya conversado con mucha anticipación. Lo que pasa es que el guión ya está listo y después te lo llevan al programa del presidente Maduro del día lunes. Y te habló de las zonas económicas especiales que me gustaría, Daniel, investigase por qué un árabe es el encargado de las zonas económicas especiales de Nueva Esparta. ¿Será que estamos perdiendo el país con una invasión silenciosa? Entonces yo te hablo de dos tiempos, o sea, tenemos malas, falsas fotocopias de un aló presidente que ya pasó. Ellos quieren emular a su, ya que se hacen llamar los hijos de Chávez, ellos quieren emular al padre de todos ellos, los que crearon este desastre, el que creó este desastre, que es el chavismo, que fue el tiempo del chavismo que duró desde el 99 hasta que se eligió en octubre del 2012 y fallece después que le cortan la pierna y prácticamente lo queda desahuciado y lo terminan liquidando según investigaciones de YouTube, porque yo no tengo las pruebas para
para manejar eso. Yo no tengo las pruebas. Pero según parece, lo dijo Nito Pérez Osuna, que había perdido una pierna y prácticamente le aplicaron eutanasia y lo remataron, pues. Y después no hallaban cómo hacer para decir a la población y el presidente Maduro se hizo experto en copiar la rabo de cochino, pues la firma del presidente Chávez, pues. Se convirtieron en falsas copias de a lo presidente. Entonces lo que yo quiero decirte que sí es un mismo sistema, que no se, y tienes razón Daniel, Diosdado, Padrino, Joel Rodríguez, Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, perdón por la tos, porque en verdad no he estado bien de salud. Todos ellos se agrupan y como tú dices, de régimen pasan a ser un sistema. Yo creo que son las dos cosas. Yo creo que sí son un régimen cívico-militar porque lo sostiene precisamente las Fuerzas Armadas que prácticamente en el tiempo, en el estado del tiempo, retrocedemos del chavismo, fueron tan doctrinadas, fueron tan, bueno, la izquierda prácticamente buscó bajo órdenes superiores ser leales al régimen chavista de ese entonces. Pudiéramos decir de que el chavismo existe y sigue perdurando en las Fuerzas Armadas, porque tiene que haber un grupo de privilegiados, pues, dentro de las Fuerzas Armadas, con todo respeto, pues. Un grupo de privilegiados que tienen un acceso al poder económico, al poder político, a los ministerios. eh, es decir, el protagonismo de las Fuerzas Armadas prácticamente lo sacaron de los cuarteles, eso es chavismo, y lo llevaron y lo involucraron y le hicieron parte del gobierno ejecutivo nacional. Eso sí es chavismo y eso se mantiene. Ahí podemos hablar de chavismo, de la forma como ellos hablan. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol del Esequibo nace por el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Leales siempre, traidores nunca. Eso es chavismo, en verdad. El chavismo llegó y se incrustó en las Fuerzas Armadas como una doctrina férrea y fuerte que el que se salga de la línea es considerado definitivamente traidor a la patria y terminaría preso y torturado y sería de los más odiados dentro de los propios compañeros de las Fuerzas Armadas. Es muy odiado, yo lo dije en videos pasados que lo que sucedió, por ejemplo, en los golpes de Estado del 92, es que teníamos infiltración de gente de la izquierda que nunca debieron ascender de grado, debieron ser identificados y dados de baja a su tiempo, debió haber sido depurado, pero el enemigo fue creciendo y fue maquinando, junto con algunos generales, y con la traición de José Vicente Rangel y Rafael Caldera,
se aventuraron finalmente, lo tenían preparado desde la noche en los tanques, tal cual como lo explicaste muy bien, Daniel Arafaría, con Carratú de la época de Lucinchi, se aventuraron en buscar, apresar y asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez. Luego intentaron corregir el 27 de noviembre, que recientemente se cumplieron ¿cuántos años? El 27 de noviembre del 2002. 12, 22, 21 años, ¿no? Intentaron corregir algunas cosas tomando Venezolana de televisión. Y fueron grandes asesinos porque lo que dejaron fue una estela de cadáveres y sangre y dolor. Y resulta que Jesse Chacón, que fue el líder de la toma de Venezolana de televisión, sale premiado con un fusil, con un cañón de fusil pegado en la cara. Lo premian con ser prácticamente el presidente de Corpolé, de que lamentablemente acabaron con el federalismo y con las empresas que existían en distintos estados, con el Ben, en Hidrocapital, todo eso lo acabaron y construyeron un mamotreto de un gran elefante blanco donde todo el dinero que se debió invertir en mejorar. Yo me acuerdo en la época anterior, porque a mí no me gusta eso de cuarta y quinta república, eso es de inventos del chavismo, ¿sí? De la época de Chávez, porque te lo viene asociando con los muertos del pasado, de Bolívar y esas cosas. Yo me acuerdo antes de la llegada del chavismo cómo le daban mantenimiento a los transformadores, pegándoles manguera, limpiándolos, este, prácticamente no se iba la luz, los acueductos de lino funcionaban a la perfección, el chorro de agua era espectacular, maravilloso, prácticamente no hacía falta las bombas para llenar los tanques, porque el agua era constante y era abundante, me recuerdo yo, para la época. Pero los servicios públicos se deterioraron notablemente cuando está en manos de incapaces y de corruptos. Entonces lo que yo te quiero explicar, la observación te quiero hacer, una pequeña observación, Daniel Arafaría, con todo respeto y felicitaciones por tus 21 años. Te graduaste en el 2002, parece. Por tus 21 años de graduado como Relaciones Internacionales, pues. Y es lo que yo te hablo, son estados de tiempo cuando dominaba el grotesco, el señor vanidoso, narcisista, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, y las falsas fotocopias de Chávez que quieren imitar al que se murió y no vuelve más, como Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello, y te hacen programas que te lo hacen chistoso, te lo hacen divertido, te ponen un poco de oficiales con sus esposas en el mazo dando a aplaudir las ocurrencias de Diosdado, pues. Así como también el programa de Maduro tratan de hacerlo un hombre simpático, tanto es así que en su imagen, en sus trajes muy finos y muy caros, le han quitado el color oscuro y le han dado como un color claro, como más suave, pues, como si fuera más receptivo para en la imagen del televidente que está viendo el programa. Y cómo le encanta a los dictadores, como lo hizo Chávez, como lo hizo Fidel. Y bueno,
como lo ha hecho el presidente Maduro, abrazar y besar niños. Pues. Cómo les encanta abrazar niños, qué belleza. Miren, aquí está la continuidad y la permanencia de la revolución, pues, por muchos años, pues. Y necesitamos de que los colegios tengan un ejercicio en donde los estudiantes de los distintos colegios, lo estuve viendo por WhatsApp, hagan un ejercicio electoral, aunque su voto no sea válido, pero un ejercicio en donde sí votan la juventud a favor de las 5 preguntas hechas por el gobierno nacional. Entonces a eso me refiero. Cuando tú hablas de chavismo, tú estás diciendo, Daniel Lara Faría, Chávez vive, la patria sigue. Y eso es algo tan peligroso que se permanece. El chavismo está muy incrustado, no solamente en los falsos, en las falsas fotocopias, vamos a llamarlos así, esas falsas imitaciones del aló presidente que hacía Chávez, que se tiraba 5, 8 horas hablando en ese aló presidente de los domingos. Y lo tratan de hacer Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, y sobre todo Diosdado se la mantiene repitiendo los mismos videos del presidente una y otra vez. Pues. Te coloca cuando el presidente, llegando como ovejita en el 2000, recién coronado, vamos a llamarlo así, hablaba de que el Esequibo era nuestro, pero no te coloca el video que posteriormente reconoce que el gobierno de Guyana es un gobierno de izquierda que fue favorecido por 12 años por petróleo dado de gratis por Venezuela y por el apoyo de Venezuela por los intereses personales del presidente Chávez de buscar votos y lo que nos han explicado ustedes, que lo saben mucho mejor que yo, pues, votos y liderazgo dentro de esas comunidades de Petrocaribe, el Caricón y todo eso. Entonces cuando yo te hablo, Daniel Lara Faría, sí es un sistema. Claro que es el mismo sistema que instaló e inauguró el chavismo. Y en su punto más peligroso, ese chavismo se instaló más que todo en las Fuerzas Armadas, porque les conviene, porque no ha habido tanto poder en las Fuerzas Armadas a nivel político, a nivel económico, a nivel de participación dentro del Ejecutivo Nacional, a nivel de administración de las principales empresas públicas del país. Nunca las Fuerzas Armadas habían tenido tanta intervención y participación dentro de la administración pública nacional como en la era del chavismo y posteriormente en el madurismo. Ya no puede haber un retroceso de depuración, de regresarlo a los cuarteles. Ya no lo aceptan como tal. Tanto es así que lamentablemente, bueno, no sé las capacidades del señor, el presidente actual de PDVSA es precisamente un militar. El Pedro Itosea, Yotosea, no me sé bien la palabra. Entonces sí, se mantiene el chavismo a nivel de las Fuerzas Armadas muy fuerte, se mantiene el chavismo con las falsas fotocopias de estas personas que ya no son Chávez, porque Chávez murió, te lo vuelvo a repetir, en el 2012 ya murió, y lo dice Nito Pérez Usuna, no lo dice Ernesto Rondón. Si me agarran a mí y me preguntan, usted demuestre que murió en el 2012, yo no estuve en Cuba, chico. Simplemente hubo fuentes que no pueden ser divulgadas, de gente en el exterior que presumen, porque tampoco puedo dar certeza,
de que el presidente murió aproximadamente el 30 de diciembre del 2012. Ahora que oficialmente el 5 de marzo del 2013 declararon su muerte a las 4 de la tarde es otra cosa. Pero yo les cuento algo. Yo les voy a contar algo a ustedes muy personal. Yo era amigo de un teniente coronel de la aviación que se dedicaba a trabajo de inteligencia, ya mayor, que por cierto él tuvo preso a José Vicente Rangel y tenía ganas de lanzar, lo llamaba él así, a esa lacra desde el avión para que se matara él y su hermano. Y José Vicente Rangel se arrodillaba llorando para que no lo matasen. Luego ese señor se arrepintió toda la vida de no haber asesinado, de no haber acabado de una vez por todas con José Vicente Rangel, y mira hasta dónde llegó, hasta vicepresidente de la era del chavismo. Y fue muy privilegiado José Vicente Rangel, amasó una gran fortuna. Y decía ese señor, precisamente el 5 de marzo, antes de las 4 de la tarde, estábamos reunidos tomando café, tomando capuchino, junto con otras personalidades. Ya el lugar desapareció. El señor que les menciono, ¿para qué lo voy a decir? Hay que proteger su familia. Ya el señor murió, lamentablemente le dio cáncer linfático y murió. Fue un gran amigo, estoy perdiendo grandes amigos que en verdad me enseñaron mucho de historia de la vida. Y ese gran amigo le llegó un mensaje texto o un WhatsApp para la época, no me recuerdo bien, en la mañana del 5 de marzo, de que habían decidido que para las 4 de la tarde del 5 de marzo iban a anunciar la muerte del presidente Chávez. Así lo dijo. De que como dice Bucarán en su libro, de que ya estaba muerto, tenía muerte cerebral. Entonces, ¿cómo firmaba esos decretos a principios del 2013? La rabo de cochino en donde se hizo especialista el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo hizo para gobernar y tomar decisiones? Y todo el saqueo que tuvo el país en ese periodo de tiempo. ¿Cómo lo hizo? Prácticamente él no estaba vivo. Ya tenía muerte cerebral. Y lo desconectan de los aparatos precisamente a las 4 de la tarde del 5 de marzo del 2013. No lo digo yo. Está en el libro de Nelson Bocaranda, que te habla de los últimos momentos de Chávez. No lo digo yo, está en toda la librería. Entonces lo que te quiero decir, Daniel Lara Farías, vamos a ver cuánto tiempo llevo. Es muy importante revisar el tiempo. Lo que te quiero decir, Daniel Lara Farías, que sí el chavismo existe actualmente, está como doctrina, como corriente ideológica muy fuerte, sí existe, tanto en el gobierno nacional como en las Fuerzas Armadas, lo cual es muy peligroso. Persona que se salga de la línea cae en desgracia, sí existe. Pero también te digo de que ya Chávez murió en el 2012 y quienes están gobernando desde el 2013, de prácticamente enero del 2013, y tienen, ¿qué? Más de 10 años gobernando Venezuela, es la era de aquellos que se rodearon
y apoyaron a Nicolás Maduro Moros. Y esa derivación del madurismo que nace del chavismo, por desgracia, lo hizo el propio presidente Chávez el 8 de diciembre a las 10 de la noche en su última locución y despedida al país. Es donde él le pide en ese momento con una alta popularidad que en caso de que sucediese cualquier cosa, le pedía al pueblo venezolano en cualquier circunstancia que pasara que eligieran a Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y él estaba convencido y lo veía pleno como la luna llena. Cuando en verdad el hombre más sagaz, el hombre más inteligente, el hombre que hubiera gobernado con más firmeza, con más fuerza este país, yo creo que precisamente hubiera sido Diosdado Cabello. Pero Diosdado Cabello tiene mucho rabo de paja y tiene muchas investigaciones. Y el problema que existe de que es señalado, se presume que es señalado, porque a mí me enseñó un profesor en la universidad, si tú no tienes prueba, no te metas en ese problema. Tú dices, se supone, se presume, eh, es posible, pero tú no tienes prueba de cómo vas a afirmar una situación semejante de llamarlo líder del cartel de los soles, del narcotráfico, y que todos ellos salían por rampa 4 en la droga, por Maiquetía, rampa 4, rampa 5, no me acuerdo bien, sin ningún tipo de fiscalización, simplemente eso era parte de las negociaciones y de los negocios del gobierno. Yo no tengo ningún tipo de prueba sobre eso. Simplemente estoy diciendo algo que es voz populi y mucha gente lo ha dicho. Lo del cartel de los soles. Entonces te vuelvo a decir, Daniel Lara Faría, te lo vuelvo a repetir. Cuando hablamos de chavismo y madurismo, si es verdad que existe, hay presencia de chavismo como doctrina ideológica, como corriente ideológica para someter y mantener la lealtad de mucha gente apegada al régimen como tal. En este caso, hablamos de las Fuerzas Armadas y, ¿por qué no?, del Ejecutivo Nacional. Incluso hay gente que aparenta en las cámaras de televisión como si fueran más chavistas que el propio Chávez. Pero en realidad son personas que son falsas fotocopias, te lo vuelvo a decir, que tratan de hacer un aló presidente al estilo de Hugo Chávez, como lo hacía el difunto en el pasado, y tratan de hacerse populares, tratan de ser personas agradables ante la imagen y a la opinión pública de la gente, cuando en verdad eh, endeudaron la nación y destruyeron la moneda nacional. No tengo ningún tipo de prueba al respecto. Y si yo en verdad fuera interpelado para que probase ante un tribunal o ante quien sea las cosas que estoy diciendo acá, yo diría simplemente que no tengo ningún tipo de prueba o afirmación de lo que estoy divulgando acá. No tengo ninguna base sólida
como para afirmar de lo que todo lo que te estoy diciendo, Daniel Lara Faría, sea cierto. Lo que sí te digo es que Venezuela tiene que estar unida. Llegó el momento, así no les guste, porque tú ves como la abstención como una rebeldía. Y es el error más grande que puede cometer la oposición. Cuando yo digo que tiene que ser todo lo contrario, y te podrás reír de mí, te podrás reír de quien sea. Pero si nosotros somos demócratas y nosotros somos hombres de paz, nosotros más bien tenemos que actuar todo lo contrario. Debemos instruir hasta más al mínimo caserío más lejano del Amazonas, del Tamacuro, de la Guajira, del Apure, del Estado Bolívar, de Cogede, como lo dices tú, que no sabes dónde queda Cogede, de Guárico, del Zulia, del sur del lago. Instruir, la educación es la mejor arma política para que la gente piense y sepa y tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Instruir a la gente y no crear un mesianismo que en verdad es ilusorio, porque como lo dije en el video anterior, María Corina Machado no lideriza absolutamente a nadie. Nadie le hace caso. Ella eh, pudiera tal vez tener algunos seguidores que no votasen en el referendo consultivo del Esequibo, porque ella llamó al no. Ella está en contra del referendo consultivo, por lo tanto tendrá un expediente más en su extenso currículum en contra, formado por el gobierno como traidor a la patria, como traición a la patria. Entonces María Corina Machado está en contra de la recuperación del Esequibo. Ah, no, pero no es el momento, dice María Corina, porque yo no soy la presidenta. Porque lo primero antes que el Esequibo es sacar al presidente Nicolás Maduro. Si llegó el momento de luchar y no perder más el tiempo por un territorio que es nuestro, entonces, entonces yo creo que todo como lo hizo el G4, de Capriles, Rosales, Ramos Aluc, Voluntad Popular, lo más probable que sí. No le hagan caso a María Corina Machado, la dejen como una tonta, como una blachenta, como una gallineta, y vayan todos cerrando filas junto con el gobierno nacional a luchar por el territorio del Esequibo. Eso va a pasar. El abstencionismo ha sido tan grave, Daniel Lara Farías, que entregó Asamblea Nacional, entregó gobernaciones, entregó en el 18 la presidencia de la República. Ah, no, porque igualito se van a robar las elecciones. ¿Y para qué? ¿Y dónde están las bolas de los venezolanos entonces? Para luchar para la auditoría a fondo de las cajas, de las máquinas, de los escrutinios de todo el país. ¿Dónde están las bolas entonces? Ah, sale un señor que nos baila, que dicen dejen eso así, y que para evitar un baño de sangre y nos mandan a bailar salsa.
Nadie le hizo caso, nadie le paró. Cuando dijo, dele duro, pero con esa rechera, dale a la cacerola, con esas palabras vulgares, lo que le dio fue herramientas al régimen para disminuir y reducir la intencionalidad y el sentir de la oposición. Un pueblo que está en constante sufrimiento. Y recordemos que se ha ido gran parte de la población. Si se han ido como 8 millones de personas, ¿como cuántos se han ido entonces? Un tercio, pudiéramos decir, porque la mitad son 16, o la cuarta parte de la población ha emigrado de Venezuela. Esta, han existido países comunistas por todo el continente, pero casualmente el socialismo del siglo XXI que se practica en Venezuela es mucho más devastador, mucho más, como les digo, más terrible, como pareciera como una guerra silenciosa. Lo llaman guerra económica, en donde si se ponen a observar cuántos han emigrado de Brasil, cuántos han emigrado de Colombia, cuántos han emigrado de Chile, cuántos se fueron en la época kirchnerista de Argentina. Y yo creo que todos esos países juntos, de Chile, de Bolivia, de Colombia, tal, no, si los uniéramos, no superan la inmigración venezolana. No lo superan en verdad. Se quedan cortos. Y eso sucedió como yo te hablo, Daniel Ara Faría. Son estados del tiempo. Ya no es el presidente Chávez, que ya está muerto. Estamos hablando de las falsas fotocopias del aló presidente, del grupo que es un régimen, que es un sistema, régimen cuando está las Fuerzas Armadas. Creo que podemos analizarlo ahí, cuando las Fuerzas Armadas estén involucradas, y lo de las Fuerzas Armadas es muy serio y es muy delicado hablar de las Fuerzas Armadas. Se necesita mucho respeto y mucha consideración con las Fuerzas Armadas. Eso es algo demasiado serio, de mucho cuidado, pues. Pero sí, podemos hablar de que el chavismo se mantiene en las Fuerzas Armadas y que el madurismo ha logrado mantener la unión cívico-militar que proviene del chavismo. Doctrinas del chavismo vienen con estos nuevos gobernantes que ya no son la gente del chavismo del pasado y son la era del madurismo. Así de simple, estimado amigo. Son dos estados de tiempo. Cuando hablas de chavismo, te lo voy a decir 1000 veces, tú estás diciendo Chávez vive la patria así. Y no es el chavismo, es el sistema actual que gobierna Venezuela, tal cual como tú lo dijiste. Cuando es régimen, involucra las Fuerzas Armadas, porque el régimen es poder, y no hay venezolano que se le pueda oponer a eso, al menos de que las propias Fuerzas Armadas se genere conciencia. Pero ellos son muy leales y muy firmes a sus convicciones, algo muy difícil de resquebrajar, y no pudieron con ellos en el 2017, en las guarimbas, mucho menos van a poder ahora. Entonces, eso es régimen y sistema
tal cual como puede ser doctrinado desde China, desde Cuba. Ya eso es madurismo, el molde madurismo, pero con derivados, con algunos agregados que provienen del chavismo, en lo cual ya no queda ninguno de aquellos que gobernaron y mandaron con Chávez, ya no queda ni uno. Todos fueron ya desplazados, apartados, y tenemos actualmente gente que tiene que ser leal al sistema, al régimen actual que gobierna Venezuela, que es el madurismo. O estás conmigo o estás contra mí. Yo particularmente, yo acompaño al gobierno en el referéndum consultivo. Tengo mis críticas y observaciones como venezolano viviendo dentro de Venezuela. Yo apostaría a que finalmente lograsen una fórmula económica o política que ayudase a levantar la economía en Venezuela. Yo no quiero que esto quede como Siria o quede como la Franja de Gaza, como puros escombros y muertos, y que la gente siga muriendo todos los días en los hospitales. Yo quisiera desde mi corazón que dieran con la fórmula adecuada para salvar Venezuela, ¿verdad? Pero si hay que buscar una alternativa de cambio, que sea la mejor. Pero no pueden ser personas que han apoyado el terrorismo, la invasión, el TIAR, que han hablado con países extranjeros para que intervengan en Venezuela a cambio de petróleo. Porque vuelvo y repito, los Estados Unidos, lo seguiré diciendo, no tiene ni amigos ni enemigos. Solamente tiene intereses. Y hay que actuar rápido con respecto al Esequibo hasta que se instalen bases militares en ese lugar, tal cual como existen las llamadas 7 bases militares que existen actualmente en Colombia. Entonces, señor Daniel Lara Faría, ojalá pudiera ver mi carta abierta hacia usted en ese trabajo. Ojalá le sirva algo de aporte. Usted sí puede hablar con toda la firmeza y la libertad que usted considere. Usted está fuera de Venezuela, porque usted está fuera del alcance de las leyes venezolanas. Nosotros, los que vivimos en Venezuela, no podemos afirmar con certeza una gran cantidad de cosas y situaciones, porque nosotros debemos acatar el sistema legal que existe en el país. Hablen ustedes como ustedes prefieran, estén en el exterior, tienen esa libertad para hablar lo que a ustedes mejor les parezca. Yo simplemente hice referencias de algo que ustedes dijeron públicamente en las redes sociales, pero no tengo ningún tipo de prueba y no tengo ningún tipo de demostración con lo que en realidad afirmé en este video. Puede ser verdad, puede ser mentira, no lo sé. Lo que sí sé es que el gobierno, cuanto más tiempo tiene en el poder, estimados amigos, el gobierno va aprendiendo de sus errores y el gobierno nacional cada vez va mejorando en cuanto a administración,
en cuanto a proyectos, en cuanto a la forma de gobernar Venezuela. Mientras el tiempo corre, ellos día tras día, ellos se van afianzando en el poder porque la oposición que tenemos actualmente, o muchos son cómplices de lo que tú llamas sistema, o no están a la altura de las circunstancias en las cuales vivimos los venezolanos. Esto está más que suficiente. Si en verdad te gustó el video, lo estoy haciendo desde Venezuela y debo acatar y respetar las autoridades gubernamentales, institucionales de Venezuela, según la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Tengo que respetar las leyes venezolanas. No estoy haciendo ningún tipo de acusación ni señalamiento. Simplemente hice referencia a lo que ustedes hablan hasta la saciedad en las redes sociales. Pero bueno, si en verdad te llamó la atención, Daniel Lara Faría, de que hay dos estados de tiempos, el tiempo del chavismo y el tiempo del madurismo a nivel del Ejecutivo Nacional, y cuando hablamos de régimen tenemos fuerza, que es el que te mantiene el sistema, ese es el régimen. Y el chavismo está muy presente más que nunca en las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas nunca habían tenido tanta participación en el erario público nacional, en la administración pública, nunca habían tenido tanta participación. Como se los dije anteriormente, como el presidente de PDVSA es un militar. Pero bueno, si en verdad te agradó el video, si les gustó el video, si les pareció interesante, por favor, regálenme un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, bienvenido sea, estimado. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, con toda la libertad, según la responsabilidad del caso que tú puedas asumir, coméntalo, estimado. Yo procuraré responderte. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón con mucho sueño. Son las 2:52 de la madrugada. Quería hacer un análisis de Luisón que te habla del fin del ajedrez como tal. Quiero estudiar los videos de Luisón, del influencer español con respecto al mundo del ajedrez, pero yo creo que lo haré en el día de mañana. Recuerden que el día martes estaré jugando un regional rápido y blitz. Ojalá lo publicasen en Cherresul, pero de no ser así lo verán en la página FIDE posteriormente el 1 de enero del 2024. Y si es posible y Dios me lo permite, yo estoy abocado más que todo a mi pasión, que es el ajedrez. Lo que pasa es que quiero opinar como venezolano, como cualquier venezolano, en un nacional que se va a celebrar en el estado Guárico próximamente, de rápido y blitz, porque el rápido y el blitz en el ajedrez acelera la adrenalina, en verdad. Bueno, que Dios los bendiga a todos, en verdad. Daniel Lara Farías, son dos épocas, dos tiempos. El chavismo parió al madurismo desde el 8 de diciembre, desde que Chávez ungió a Maduro, salió el madurismo. Luego a Chávez lo terminaron de
se terminó Chávez en, vamos a llamarlo así, por causa de salud en Cuba, posteriormente, quedó el madurismo desde esa época y ya tiene más de 10 años en el poder. El madurismo que tratan de emular y hacer las cosas y las gracias que hacía el presidente Chávez. Si hay algo, como tú decías, Daniel Lara Farías, como conclusión, de que el caos, como la tensión que hay con Guyana Esequiba y lo de la consulta de referendo consultivo, el caos ayuda al régimen, al sistema, pues. Yo te pudiera decir de que lamentablemente la epidemia del COVID, que trajo mucha tragedia y lamentablemente trajo muchas muertes en Venezuela y en el mundo, también le dio oxígeno al gobierno nacional. Ese caos de la plaga, de la plaga china que había acabado con mucha gente, eh, le dio protagonismo y poder de decisión al gobierno nacional de establecer la productividad y la actividad en Venezuela con los llamados 7x7, 7 días confinados, 7 días de trabajo, y eso en verdad de una forma u otra le dio importancia a la gobernabilidad y a las decisiones del madurismo que estaba gobernando en los tiempos de COVID. Recordemos que cuando llegó el COVID a Venezuela y al mundo, ya el presidente Chávez estaba muerto. Por lo tanto, el chavismo como tal en acción no existe en cuanto a la ejecución de planes y proyectos ni de acciones del Ejecutivo Nacional, sino que existe como corriente ideológica tanto en las Fuerzas Armadas como en cierto modo en la administración pública. Porque aquellos que estén comiendo y llevando el pan para sus familias, y se pongan a hablar mal de las redes sociales de Chávez o del presidente Maduro, es muy posible de que esa persona sea despedida de sus cargos de gobierno, de administración pública, y queden fuera, desterrados, y entren en una lista negra como para no ingresar más en la administración pública, incluyendo debiéndole liquidaciones, prestaciones sociales, porque así sucedió con mi gran amigo Tereso León, gerente de CanTV para Zulia, Lara y Falcón. Lamentablemente tú quiso tener libertad de conciencia y no se pudo porque hay mucha censura. No debió expresarse en las redes sociales de esa manera. Se arriesgó demasiado, acusó al gobierno de cosas que no tenía pruebas y se le vio como un enemigo y terminó fuera de los cargos de gobierno, intentó colocar una pollera, fracasó lamentablemente. Hablaba varios idiomas, hablaba alemán, hablaba perfecto inglés, hablaba español, trabajó en las islas del Caribe, se regresó a Venezuela por un problema diabético, por un pie diabético, y murió en la más profunda miseria y abandono en el Hospital Universitario de Maracaibo, donde sus familiares estuvieron pidiendo recursos para salvarlo, pero nadie acudió en su ayuda para salvarlo. Esa es la triste realidad, ese es el riesgo de acusar
al sistema de gobierno actual, al régimen político actual, sin tener las pruebas debidas y correspondientes. Hay que bajarle el tono a las cosas. No podemos estar acusando alegremente cosas que no son. Pudiéramos presumir, basándonos en la fuente, tal vez, si viene al caso, de personas que viven en el exterior y están fuera del alcance del marco legal y político de este país, pero no podemos afirmar de ninguna manera ninguna acusación que comprometa la gobernabilidad en Venezuela. Lamentablemente es así. Nos guste o no nos guste. Debemos aprender a vivir con el sistema de gobierno actual que tenemos. Y como les dije a un principio, yo apuesto a que den con la fórmula de la recuperación económica para Venezuela. Ojalá lo logren, por el bien de todos los venezolanos. Bueno, como les dije antes, si quieres regalarme un like, bienvenido sea, estimado. Si quieres suscribirte al canal y verme crecer en YouTube, bienvenido sea. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, hazlo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Creo que les habló Ernesto Rondón. Se les aprecia y se les respeta todo como debe ser. Les habló Ernesto Rondón con mucho respeto y mucha responsabilidad en las cosas que dije. Soy simplemente un ciudadano más de la calle. ¿Qué más te puedo decir? Me voy a apasionar con el ajedrez, voy a estudiar. Parece que Sinquefield, el torneo de ajedrez de Sinquefield lo ganó Neponiachi. Vamos a estudiar lo que hizo Lenier Domínguez, vamos a estudiar las afirmaciones de Luisón, de la influencia del español. Y bueno, Daniel Lara Faría, no te molestes no te molestes por favor por las observaciones que te estoy haciendo acá. No te molestes y procuramos no ofender a nadie. Procuramos respetarlos a todos como debe ser. Me están escribiendo en este momento a las 3 de la mañana que una persona que está muy mal de bronquitis, sin medicinas, va caminando a la clínica para salvar su vida, allá en Salud Zulia, para salvar su vida. Está muy mal, no puede respirar. Que Dios la proteja y la cuide. Me acaba de llegar este mensaje a las 3 de la mañana. Va caminando en la noche, en la oscuridad, para salvar su vida en emergencia. No he tenido el dinero suficiente, esa es la gran tragedia venezolana, para comprarle las medicinas, los antibióticos y el budocal que necesita para respirar, ni la dexametasona, ni nada de eso. No he podido, no he tenido el dinero para ayudarla. Eso me duele mucho en el alma y en el corazón. La situación hospitalaria en Venezuela es caótica, es muy difícil. Y eso es lo que tenemos que ver, en verdad, la verdadera Venezuela, de los millones de venezolanos que sufrimos actualmente en este país.
Ya voy a llamar a esa persona, me escribió que va caminando de madrugada para salvar su vida, no puede respirar, que Dios la cuide y la proteja. En el nombre de Jesús me encomiendo a Dios Todopoderoso, que se salve, que la, que la estabilice. Me siento bastante deprimido. No me da pena decirte, Daniel Lara Faría, que estaba acudiendo al psiquiátrico a tomarme una pastilla para dormir, me cuesta dormir. Te burlas de la salud de los venezolanos, véate a tomar la pastilla, de esa que está en un psiquiátrico. Te burlas por la inmadurez que en verdad a veces demuestras. Pero en verdad en Venezuela cada vez hay mucha gente enferma que corre en peligro sus vidas por la falta de atención hospitalaria, por la falta de insumos que tenemos actualmente en el país. Que Dios los bendiga a todos, ya es suficiente, ya hemos hablado demasiado. Voy a llamar a esta persona. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos, en verdad.